Maravilloso, maravilloso. ¿Quiénes están gozosos? Amén. Amén, excelente. Por eso que yo vengo aquí, porque todos están gozosos, entonces yo me contagio de ustedes. Gloria a Jesús. Vamos a seguir gozándonos en el Señor, ¿verdad? Y la porción que estaba leyendo nuestro hermano Narciso, ¿verdad? En Jeremías. Yo quiero que ustedes tengan ahí a Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Miren que con ese versículo, con ese el Señor tiene, ¿verdad?, el mensaje con cual nos ministrará en esta tarde. De manera que vamos a la porción de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y la porción dice, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor Dios, Padre bueno, Padre eterno, Padre de justicia, Padre de misericordia, Padre de toda verdad, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Gracias por el privilegio que nos concedes de venir a entonar himnos y cánticos, con los cuales te honramos y te alabamos. Gracias por traernos aquí a alimentarnos, Señor. Para eso te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, obre en nuestro interior, para que tu palabra puedan ser asimilada y puesta por obra, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso, hermano, maravilloso. Acabamos de leer una porción maravillosa y aquí observamos, amados hermanos, que el texto que acabamos de leer contiene una invitación de Dios para los creyentes, para que clamemos a Él confiadamente. De manera que esta invitación, ¿verdad?, que Dios nos hace a nosotros, que clamemos a Él, se repite, miren, en toda la historia de la porción. En todas las sagradas escrituras Dios nos está hablando para que clamemos a Él. De manera que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos nosotros cumplidas las promesas de que Dios escucha las oraciones de sus hijos que claman a Él. De manera que con este estudio veremos que es una realidad, hermanos, que Dios está, miren, atento, así miren, atento a las oraciones de sus hijos que claman a Él con fe. De manera que vamos a ver esto bajo este pequeño bosquejo, ¿verdad?, de tres porciones, donde vamos a ver la petición de Dios al creyente. ¿Qué le pide Dios al creyente? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Y lo segundo que vamos a ver es la promesa de Dios al creyente y la respuesta de Dios al creyente. Y si vamos de inmediato, ¿verdad?, a ver lo que es la petición de Dios al creyente. ¿Qué te pide Dios a ti como creyente? A mí como creyente, ¿qué nos pide Dios? Con el texto que acabamos de leer, en las 8 primeras letras, Dios dice que nos pide. En las 8 primeras letras de el Jeremías 33,
versículo 3, dice el Señor, lo que te pide a ti y a mí, dice, clama a mí. Oye lo que pide el Señor Jesucristo. De manera que si el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad?, que clamemos a Él en oración, vamos entonces a ver tres verdades sobre la oración. Tres verdades sobre la oración. Y la primera, yo sé que ustedes la conocen. Orar es, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Orar es invocar, orar es clamar, orar es acudir a Dios con expresiones verbales. Y que esas expresiones verbales salgan, miren, derramando nuestro corazón en humillación, porque el Señor dice que Él nunca ha de rechazar un corazón, ¿verdad?, contrito y humillado. Pero ¿qué otra verdad nosotros podemos ver en la oración? Vemos que la oración es el medio en el cual nosotros podemos tener, miren, ustedes ven esos dedos así, miren cómo están de juntos, miren. Así tenemos una intimidad con Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es que le lleva a Dios. Ahorita estábamos cantando unos maravillosos himnos. ¿A quién se lo cantábamos? A Dios. Y Él está atento a eso. Él no está atento, Modesto, si canta mal o no. Él dice, Modesto me agrada porque está adorándome, pero lo está diciendo de todos y cada uno de nosotros. De manera que la oración lleva nuestra alabanza al Señor, nuestras peticiones al Señor, lleva la oración. Las peticiones que le hacemos nuestras, pero también Él lleva las peticiones que nosotros hacemos de los demás. Pero ¿qué más lleva la oración? Lleva el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, mire, Dios ama a esos arrepentidos, porque dice, hoy hay fiesta aquí. Yo diría, no el texto, yo diría que Dios le dice a los ángeles, preparen que hay banquete, como el padre del hijo pródigo, hagan banquete. Pero en el cielo no hay, el Señor no le dice, preparen que hay banquete para el que se arrepiente. Él no le dice que preparen para que hagan banquete. Ya eso está preparado ahí, ya eso está siempre listo, ¿verdad? De manera que si aquí hoy hay alguien que no ha tomado la decisión por Cristo, que esté seguro que hay un banquete que le espera hoy allá, ¿verdad? De manera que vamos a ver la importancia de la oración. Nosotros recordamos, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre estaba rodeado ¿de quién? De sus discípulos. Miren, los discípulos sabían muy bien la importancia de la oración. Sabían tanto la importancia de la oración a través de su maestro, que un día le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. En otra porción dice, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a los suyos. En Lucas capítulo 11, verso 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Además del deseo de ellos aprender a orar, aquí hay algo más. El Señor Jesucristo le había dado ejemplo de oración, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor a cada rato, ¿qué era lo que hacía? Espérenme aquí que voy a... Exactamente, lo vamos a ver. Espérenme aquí en tanto que voy a orar. Marcos, capítulo 14, verso 32, declara, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Espérenme aquí entre tanto que yo oro.
ellos conocían muy bien de la oración. Ellos habían visto la manifestación de Dios el Padre por medio de la oración que el Señor Jesucristo hacía. Ellos estaban de ahí observando todo, ¿verdad? Y por eso vemos que Lucas capítulo 3, si pueden ir allá, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿quién estaba orando? Orando el Señor Jesucristo. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entre tanto que Juan el Bautista va a bautizar al Maestro Jesús, el Señor Jesús, ¿qué dice el texto? Ora. Y orando, ¿qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesús oró? Desde el cielo, dice, miren, que se abrió, miren, dice aquí el texto, el cielo se abrió. Gloria a Dios, yo me imagino eso tan bello, ¿eh? El cielo se abrió y el Señor, Dios y Padre, le responde a Cristo, le responde a todos los que estaban ahí, la multitud: tú eres mi Hijo amado, ¿verdad? En ti tengo complacencia. De manera, queridos hermanos, que miren, todo lo que nosotros pedimos a Dios con fe, con un corazón arrepentido, todo lo que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, miren, es como usted traer a Dios el Padre, traerlo al lado suyo. Eso es lo que baja desde el cielo al Dios y Padre a su lado, a que lo abrace, cuando usted y yo pedimos con un corazón contrito y humillado, creyendo y confiando. De manera que así como los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Decirle al Señor que nos enseñe a orar. Y es muy bueno, porque Dios nos ha dado a nosotros muchísimas bendiciones que otros de aquellos tiempos no tuvieron. ¿Cómo tú y yo oramos al Señor? ¿Cómo dice la primera porción del texto? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo tú y yo oraríamos al Señor con esa porción? Bueno, tú y yo le diríamos: Señor, yo quiero que tú me perdones porque he pecado contra ti, he faltado contra ti. Yo quiero que yo vengo ante ti porque tú mismo dijiste que venga a clamar a ti, y por eso estoy clamando. Porque yo sé que tú me perdonas, porque yo sé que tú me amas. Y de esa porción ya estamos hablando ¿con quién? Con el Señor. De manera que así nosotros le debemos de decir al Señor que dirija, ¿verdad?, nuestros corazones para que nuestras oraciones sean conforme a su voluntad. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos de orar con una actitud correcta. ¿Con qué correcto? Con una actitud correcta. Pero también ¿con qué más? Con los motivos correctos. ¿Y por qué Dios quiere que entendamos eso? Porque a veces pedimos por motivos que el Señor dice: no, esto no es para Modesto ahora, no, Modesto, no, estate tranquilo, eso te perjudicará. Y por eso el Señor, ¿verdad?, nos dirá a nosotros a través de la porción de cómo Dios responde, ¿verdad?, a las oraciones. Y es que nosotros, hermanos, con mucha
con mucha frecuencia nosotros pedimos a Dios cosas, ¿verdad? Y nuestras peticiones no siempre son tomadas en cuenta por Dios, porque muchas veces nuestras peticiones tienen impedimento, muchas veces tienen estorbo. Sí, a veces hasta sin nosotros querer tienen estorbo. ¿Por qué? Porque miren 4 impedimentos. Uno es cuando nosotros pedimos con motivos egoístas. Cuando pedimos con motivos egoístas, ¿Dios nos responderá? No nos responderá. También oramos, ¿verdad? Como hacen algunos religiosos. A lo mejor ustedes conocen algunos religiosos que ustedes saben cómo oran. Con una práctica rutinaria que parece una carretilla, y hay que hacer 1000 Padres Nuestros. Cuando se hacen 1000 Padres Nuestros, hay una relación íntima con Dios. Dios quiere un solo Padre Nuestro, que ya Él lo dejó, con un corazón como arrepentido y humillado. Pero también a veces nuestras oraciones tienen impedimento, ¿verdad? Cuando no van acorde con los planes y los propósitos de Dios. No reciben porque piden mal, dice el Señor Jesús. Y esta es la insistencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros le pedimos a Dios cosas que tenemos que hacer nosotros, se la pedimos a Él. Y Dios no nos va a dar a nosotros lo que, Él no puede hacer, Dios no va a hacer en ningún momento lo que le corresponde hacer a Modesto. Bueno, aquí está en la oración, ¿verdad? Donde ¿qué nosotros le pedimos al Señor en la oración? Que nos perdones. ¿Sí o no? No le pedimos a Dios, perdona nuestro pecado. Así como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestro. Que yo le voy a pedir a Dios que me perdone. Pero ¿qué tiene que hacer Modesto? Perdonar. Yo no puedo ir con rencor, con odio ante la presencia de Dios y luego decirle: Señor, mira, tú sabes que la casita se me está cayendo, tú sabes que no me está llegando comida. No, el Señor quiere reparar primero mi corazón, porque con mi corazón reparado yo puedo remendar la tabla. Y esos son los estorbos, ¿verdad? Y es por eso que Dios siempre insiste para que nosotros oremos, para que nosotros nos mantengamos y así nosotros podamos, ¿verdad?, determinar lo que es la gran importancia que Dios nos concede a través de la oración, ¿verdad? Y así vemos que en Efesios capítulo 6 vemos que la porción dice: orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica. Oigan, orando en todo tiempo. Tú ahí sentado, clamando al Señor, caminando hacia el trabajo, clamando al Señor. Y en todo tiempo, ¿verdad? De manera que así nos dice en 2 de Tesalónica 17: orar sin cesar. Mira cómo está ese abanico ahí. Sin cesar, ¿verdad? Nosotros tenemos. Claro, no es que nosotros somos abanico, pero tenemos que orar sin cesar, ¿verdad? Cuando oramos, ustedes saben cuando oramos, hermanos. Cuando oramos, estamos reconociendo la condición de Dios como nuestro Padre y proveedor. Ustedes saben que hay incrédulos que tienen 3 pesitos en el banco, 10 millones, 1000 millones. ¿Y yo para qué yo oro si yo tengo mi soporte, mi sostén?
Así hay incrédulos que lo han dicho. Nosotros oramos, ¿verdad? Porque reconocemos que Dios es nuestro Padre, nuestro protector, nuestro consolador. Dios quiere que oremos porque cuando oramos estamos reconociendo nuestra incapacidad. Y le pedimos a Dios por lo que es posible, pero también por qué más, por lo que no es posible. Por lo que es posible y por lo que es imposible. Usted diría, ¿y es posible que yo ahora le pida al Señor una casa de 4 habitaciones con la olla que yo tengo? ¿Es posible? Es posible porque Él es el dueño y Él sabe cómo bendice a sus hijos. Solamente hay que creer, ¿verdad que sí? De manera que así lo dice el Señor. Dios quiere que oremos porque cuando oramos reconocemos nuestra condición, ¿verdad? Y vemos entonces que Dios promete responder las oraciones. ¿Quién fue que dijo que oremos? Él. Y Él prometió ahí mismo en el mismo versículo. Dijimos que el primero dice, clama a mí. ¿Y qué dice el que está al ladito? Y yo te responderé. O sea, Dios promete responder. Y estas son las evidencias de que Dios responde la oración. ¿Por qué? Porque en todas las sagradas escrituras nosotros encontramos, miren, muchísimas evidencias de oraciones contestadas. En el Antiguo Testamento, bueno, si nos ponemos a enumerar, pues no caben. No caben. Nosotros vemos cómo Dios en el Antiguo Testamento le afirma a Salomón que la oración de Salomón está siendo como. Miren cómo estaba. Mientras Salomón estaba orando, yo entiendo como que Dios estaba así. Y Salomón hablando. Dice en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y dijo Jehová, yo he oído tu oración. Le está hablando a Salomón, que está orando, ¿verdad? Yo he oído tu oración y tu ruego. Salomón no estaba jugando, Salomón estaba ¿cómo? Rogando. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Salomón estaba allá arriba en el cielo. Pero dice la porción que estaba en la presencia de Dios, porque estaba en intimidad con Dios, como Dios quiere que tú y yo estemos en intimidad con Él. Es como que Salomón bajó a Dios ¿desde dónde? Desde el cielo, lo bajó a su lado. Eso lo puede hacer tú y yo cuando oramos con fe. Dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Miren, es bonito, ¿eh? Es bonito Salomón pidiéndole a Dios el Padre y Dios diciéndole todas estas cosas. Pues también tú y yo podemos recibir todas estas clases de bendiciones de Dios. Pero también vemos cómo Dios, ¿verdad?, obra en Daniel capítulo 10, del 10 al 12, ¿verdad? Cómo Dios obra en Daniel, que escucha su oración también. Que dice Daniel capítulo 10, 12 en adelante, ¿verdad? Dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel,
varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiera tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiera tu corazón, ¿a qué dispuso Daniel su corazón? A escuchar, a entregarse. Mira, el primer día que dispusiera tu corazón a entender y a humillarte. Hermano, mire, la clave del éxito de esos siervos usados por Cristo es la misma clave del éxito tuyo y mío: humillarte. Es como cuando le entregamos. Hablaba ayer con una persona que me decía: el problema mío yo sé cuál fue, y él lo admitió. Mire, me encanta hablar con ese señor porque él es un borrachón, pero de Biblia sabe, mire. Y él me dijo: Modesto, yo sé qué fue lo que pasó, que yo le entregué todo a Jesucristo. Él duró 7 meses en el Evangelio, mire, y yo aprendo mucho de él. Y él me dijo: Modesto, yo sé qué fue lo que pasó. Lo que sucede es que yo le entregué todo al Señor Jesucristo, menos una cosa. Y así pasa con nosotros. A veces le entregamos todo y nos quedamos con algo cojito, y ahí viene el problema. Él le entregó todo, pero no le entregó lo que le asediaba del alcohol. Y chin a chin volvió y cayó, y ahí siempre está borracho y sabe mucho de la Biblia. Le digo que me cita unas porciones que yo digo: bueno, gloria a ti, yo sigo orando para que el Señor te traiga, porque de verdad que, de manera, hermanos, que vemos cómo Dios quiere que nosotros nos humillemos en oración. Y por eso le dice a Daniel: por como te humillaste, yo he venido. Por tus palabras de humildad, de sinceridad, yo he venido. Esto quiere decir, hermanos, que las Sagradas Escrituras nos muestran de que Dios, para contestar las oraciones de sus hijos, miren, para contestar las oraciones de sus hijos, Dios no escatima poder de su deidad. Él no escatima esfuerzo para eso. Nosotros vemos lo que Él hizo en el Antiguo Testamento cuando Moisés le clamó. Dios se esforzó con abrir el mar. Fue mucho trabajo. Duró mucho tiempo Él para abrirle el mar a Moisés y su gente. No. Para Dios bendecir, escuchar sus hijos que fielmente claman a Él, Él no escatima esfuerzo. Oh, Dios cogió lucha. Él pregunta: ¿qué hago? Dios cogió lucha apretándole la boca a los leones para que no mordiesen. ¿O qué hizo Dios cuando habían unos siervos suyos en el horno de fuego? ¿Le habrá mandado: métase en ese freezer que le puso? No, Dios es el Todopoderoso, y ese es el Dios que aún en la situación difícil tuya,
hará lo mismo cuando tú le clames a Él. Pero ya dijimos que el Señor escucha las oraciones ¿de quién? De los creyentes. El que no es creyente es escuchado por Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios para hacer su voluntad, a ese sí oye. Juan 9:31, no sé, está por ahí, vamos a verlo ahorita. Gloria a Dios. Pero también hay algo más. Ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, una señora, miren que era muy triste en el Antiguo Testamento cuando había un matrimonio que no tenía hijos. Era muy triste. Todavía es triste, pero ahora hasta se adopta y hay medio y cosas. Pero en aquel tiempo no. Y había una mujer muy triste llamada Ana porque quería un hijo. Y Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo en el Antiguo Testamento. Estamos mirando el poder de la oración. O sea, que el problema que tú tienes en tu casa, con tu esposo, con el hijo, con el vecino, pues si tú le oras a Dios, ese problema es más fuerte que abrir el mar. De ninguna manera. Eso es el Antiguo Testamento. Pero veamos dos pinceladas del Nuevo Testamento. Miren lo que hace la oración. Un grupo de personas estaba orando en una casa cerrada. Y hay un cristiano que está preso. Oigan el poder. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo oremos con fe? Hay un creyente fiel que está preso y que al día siguiente, miren qué podían hacerle, miren, ustedes saben lo que es, pues miren, y ustedes saben que la oración impidió que le hicieran eso. Mientras la familia está orando, los hermanos están orando y Pedro preso. Y al día siguiente a lo mejor a pedrada, muerto, como quiera, buscando matarle. ¿Y qué pasa con la oración? Dios sabe que Andrea, que Santa, que el hermano Narciso y todos los que están aquí, estamos orando en la casita y Pedro preso. ¿Por qué hizo Dios? Que escuchó la oración de la iglesia de Juan Tomás, hablando literal, y envió ¿a quién? A través de esa oración, ¿a quién envió al preso? Un ángel. Vino el ángel, se le cayeron las cadenas a Pedro, se abrieron las puertas y Pedro salió por ahí. ¿Están mirando el poder de la oración? Déjame decirte otro. ¿Al lado de quién estaba Cristo crucificado? ¿Al lado de cuántos? Hubo uno que oró y clamó y pidió. ¿Recibió respuesta? Sí. Pues tú y yo la recibimos también. El problema tuyo, la situación tuya no es... La situación tuya no es como la de ese delincuente que está ahí, ya sentenciado. Y mira ya en ese tiempo a dónde lo llevó Dios. Es como en un hacer así, mira. Listo, ya rumbo al infierno eterno. Se encuentra en el camino que tranca el infierno. ¡Páquiti! Cristo Jesús. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegue a tu reino. Miren qué oración le dice. Acuérdate de mí, Señor. Y tú eres capaz de decirle, Señor, acuérdate de mí, que todavía tengo el corazón duro. Acuérdate de mí que no he podido entregarme por completo a ti porque los afanes no me lo han permitido. Acuérdate de mí porque yo conozco mi debilidad.
vamos a ver las razones por las cuales Dios responde. Y la primera es que ustedes saben que Dios responde porque Él es ¿qué? Fiel. Dios es fiel. Dios contesta, ¿verdad?, las oraciones de sus hijos, porque así es que Él ha dicho en esta porción: clama a mí y yo te responderé. Dios contesta, escucha, porque Él lo ha prometido y Él es fiel, Él no miente. Querida iglesia, qué bueno es saber, qué bueno es saber que no importa la incredulidad que tenga un familiar tuyo, un familiar mío, que no importa la situación difícil que esté pasando un familiar de nosotros, Dios siempre está listo para escucharnos. A veces vemos la rebeldía en un hijo, en un nieto, en un sobrino, y decimos: ¿y cómo es? ¿Pero cómo es posible? Oremos que Dios va a poner la gracia en nosotros. Oremos. Todos la necesitamos. Y Cristo tiene, ¿para quién? ¿Para uno o para todos? Para todos nosotros. Para todos nosotros tiene el Señor. Tú sabes cómo Dios responde las oraciones de nosotros. Muchas veces. ¿Saben cómo? Yo creo que ustedes lo saben, sí, claro. Dios responde muchas veces. Miren cómo que hace así el de la varita mágica en el término humano. ¡Taquiti! Dios muchas veces responde al instante, pero otras veces Dios responde después de un tiempo de espera. Dios a veces responde de manera distinta al pedido que le acabamos de hacer. Los incrédulos no van a entender eso, porque ellos piden: dame, y si tú no me das, lo buscan por otro medio y lo obtienen por otro medio, y así también obtienen la condenación automáticamente. Dios a veces responde negativamente, pero tú sabes también cómo Dios responde muchas veces, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Así es que Él hace. Bueno, uno dura 1 año, 5 años pidiéndole algo a Dios, y esos 5 años parecen una eternidad pidiéndole. Y cuando Dios lo concede mucho más abundante, se nos olvida que fueron 5 años y parece que fueron 5 minutos. Mira la tercera porción, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a sus hijos. Más abundantemente estamos diciendo que Él da, ¿verdad que sí? Pues la palabra que dice que Él da mucho más abundante, mira la porción. Y yo, cuando le hemos clamado, que Él dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué Él dice el Señor? Te enseñaré que cosas pequeñitas. Cosas grandes y ocultas. Ah, me gustó. Están activos. Están activos. Cosas grandes y ocultas que tú conoces, que tú no conoces, papá. Lo que Dios tiene para nosotros, mira, es inmenso. Solo es confiar. Esto no es de que, oye, pero yo vivo aquí en Juan Tomás La Caoba, lodo por aquí, el otro por aquí. Mira, de aquí te saca Dios para Hollywood, con tal de que tú en Hollywood des testimonio de que eres un siervo y una sierva de Cristo. ¿Y quién es el dueño de Hollywood? Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y toda su ¿qué? Su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Entonces Él es el dueño. No escatimemos esfuerzo en pedirle a Dios
cosas grandes, Él las tiene todas para nosotros. Y quiero concluir hablándoles rapidito de un hombre llamado Cornelio en Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre, para que ustedes vean las cosas de las que Dios quiere, ¿verdad?, ministrarnos, enseñarnos, que no es a la manera tuya o mía, es a la manera de Dios. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios, amaba a los hermanos, hacía muchas cosas buenas, oraba. Dios escuchaba la oración, estaba atento a la oración de Cornelio. Pero Cornelio no estaba en dirección al camino de la salvación. Así hay muchas personas hoy día. Son bondadosos, son generosos, ayudan aquí, están en el templo, van allí, pero a veces están confundidos por ciertas tradiciones, como estaba Cornelio. Cornelio, a pesar de hacer todas esas cosas, estaba extraviado del camino de la salvación. Fruto de las constantes oraciones, Dios le concedió a Cornelio, óiganme, Dios le concedió a Cornelio el más grande de los beneficios. ¿Cuál es el más grande de los beneficios que Dios puede darle a un hijo? ¿La salvación de qué? De su alma. Eso se lo dio el Señor Jesucristo. Porque Cornelio, ¿verdad?, desconocía el camino de la salvación, y entonces Dios le envía a Pedro para que Pedro le predicase lo que hacemos aquí. ¿En quién es que hay salvación? En Cristo. Cuando ya Cornelio entiende estas cosas, ¿verdad?, pues ya Cornelio pasa a tener nueva vida. Ya Cornelio sabe que no es salvo por obra, ni de la ley, ni por obra buena, ni por lavarse las manos, ni por no salir del templo. No, eso no salva. Entregándole el corazón a Cristo, Cornelio fue directamente al camino de la salvación. Porque en Cristo es que nosotros tenemos salvación. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tú dirigirte en oración como lo hizo Cornelio? Si aquí hay alguien, ¿verdad?, que no le ha entregado su corazón a Cristo, yo te dije al inicio de este mensaje, yo te dije que en el cielo hay banquete preparado siempre. Cristo espera en el cielo con un banquete para todos aquellos que le reciben. Ya Cristo nos ha hablado a nosotros en esta tarde del poder que tiene la oración hecha con fe. Pero la fe tiene algo que está antes de ella, que es el arrepentimiento. Usted puede tener un camión de fe. Ustedes saben que hay gente que tiene fe en esto, fe en aquello y fe en lo otro. Yo quiero preguntar, ¿está dispuesto o dispuesta a orarle al Señor como lo hizo Salomón y recibió respuesta? ¿Está dispuesto hoy a orar como aquel grupo de personas oraba en una casa y Dios le escuchó la oración? ¿Está dispuesta a orar como lo hizo Ana y después de mucho tiempo Dios le concedió un hijo? ¿Está dispuesta a orar para ver cómo
Dios abre el mar en tu casa y vuelve a cerrarlo. Dios está dispuesto a hacer eso hoy, ahora contigo. Pero para eso, para Dios obrar como obró con esos hijos suyos, tú tienes que hacer lo mismo que hicieron aquellos hijos de Dios, humillarse. El Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, e invocare mi nombre y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, resolveré su situación, resolveré su aflicción, le fortaleceré su familia, le quitaré todas las ataduras del pecado, si se humillare mi pueblo. ¿Estás dispuesta a humillarte? No ante los hombres, sino ante Cristo Jesús. Eso lo puedes hacer tú ahí mismo. Inclinemos nuestro rostro para orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias porque nos dice, Señor, qué bonito es orar con un corazón contrito y humillado, porque tú no los desechas. Qué bonito es saber que aunque no tengamos fuerza para pedir algo, tú nos has prometido que darás